El tema que a mí me toca hablar es el Cristo Redentor. Yo me acordaba algo cuando a mí me tocó hacer el servicio militar, allá por los años 86, 87. A ver. Y me acuerdo que en ese año nos llamaron a desfile en Concepción. Yo trabajaba, o sea, pertenecía a caballería. Así que 3 meses antes había que hacer todo un régimen de esto, de aquí, de allá, todo un tema, porque tenías que desfilar. Así que a veces estamos todo el día en las pesebreras limpiando los caballos, nuestros uniformes y todo el tema. Llegaban las 12 de la noche, después de estar todo el día en las pesebreras con los caballos, llegaba el comandante del regimiento y decía, voy a pasar revista. Para estar todo el día. Y tú ibas a la pesebrera y te parabas al lado de tu caballo, venía el comandante y le pegaba 2 palmas en el anca del caballo. Y salía un polvito que se llama caspa. 3 días de arresto. 5 días de arresto. Oiga, nos llamo a la hora que llegaba el día para poder desfilar, porque fue un proceso largo, 3 meses. Ustedes nos ven aquí, parados de este lugar, pero venimos de un proceso de atrás, de hace un mes que el apóstol se sentó en el computador y empezó a escribir la temática. Después que escribió la temática, la manda, los misiles, así. Y te llega un misil así, y llega a tiritar así. Aleluya, cúbreme con tu sangre, Señor. ¿Qué es esto? Y tenés que sentarte en el computador horas y horas para poder entender, para entregarte una enseñanza, para ministrar tu vida, porque hay un trabajo y el respaldo lo da el Espíritu Santo. Amén. Así que rápidamente, porque me robaron 7 minutos, así que apóstol David, para no tenerlo, me robaron 7 minutos. Voy a hablar con mi esposa cuando llegue a la casa, morir los cuentos. Levítico capítulo 25, verso 25, yo tengo aquí en el material que yo escribí la versión traducción lenguaje actual. Dice, si algún israelita queda en la miseria y se ve obligado a vender su propiedad, su pariente más cercano tiene el derecho de recuperarla por él, para que la propiedad vuelva a sus manos. Si no tiene ningún pariente cercano y puede conseguir por sí mismo el dinero para recuperarla, deberá contar cuántas cosechas faltan hasta el siguiente año de liberación. Y ese será el precio que deberá pagar. Redimir o redención significa comprar algo que se ha vendido, como la hipoteca de una casa, comprar la libertad de un esclavo, pagar por los pecados, recuperar algo que se había perdido. Eso es remitir, eso es redención. En Éxodo capítulo 13, versículo 2, Dios determinó que todo macho primogénito de vacas y ovejas eran propiedad exclusiva de Dios. Éxodo 13:2 dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere matriz, entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Está diciéndolo Dios. 3, bajo la ley de Dios se redimían los hijos primogénitos a fin de que fueran de Dios. Éxodo 32:20. Yo escribí 4 puntos allí que tienen que ver con la redención. El primero en Egipto, quizá usted se acordará, en Egipto el pueblo de Israel estaba en cautiverio 430 años. Ellos clamaron a Dios, Dios los escuchó y envía a Moisés, el libertador. Y Dios le da una estrategia. Vinieron 9 plagas, pero la última estrategia de Dios fue que mataron un cordero. Ellos tenían que tomar y a buscar a donde tenían sus ovejitas y sus cabras, y tomar un cordero, lo traían, lo mataban, y con la sangre pintaban los dinteles de las puertas. Pascua o Pesaj significaba pasar por alto. Esa fue la forma de la que Dios estableció en aquel momento. Segundo, los primogénitos dice que son de Dios. Lucas 2:23 dice, la Biblia dice, todo el que abriere matriz es mío. Dios está estableciendo un principio allí. Tercero, tenían que ser redimidos pagando un precio. Había que pagar para redimir o para quedarse con. Tenía que redimir.
Cuarto, se redimían porque si no lo hacían tendrían que morir porque son del Señor. Los asnos, en Éxodo 34:20 dice, pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Yo preguntaba, ¿por qué el asno? Pero dice, todos los animales. El asno era simplemente porque si la gente quería ocupar el asno, el burro más conocido, ¿cierto? Porque era un animal de carga, que se podía trabajar con él. Si ellos querían ocuparlo, trabajar con él, tenían que redimirlo, tomar un cordero, matar el cordero para poder trabajar con el asno. No había otra forma. Entonces, también se redimían propiedades. Levíticos 25:29 dice, el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Verso 31 de Levítico 25, perdón, dice, más las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrán del jubileo. Las casas que estaban dentro de ciudad amurallada, esas podían ser rescatadas dentro de un año. Si después de un año no eran rescatadas, entonces quedaban para el dueño y nunca más podían ser rescatadas. Sí, las que estaban fuera de ciudad amurallada se podían rescatar igual como los terrenos. Se podían recuperar comprando, dando el dinero, etcétera, etcétera. Se podían recuperar. El año del jubileo era una fiesta que se celebraba, y creo que hasta el día de hoy en Israel, se celebra cada 50 años. Y cada 50 años el jubileo se libera a los esclavos, se liberan deudas, se liberan propiedades, todo vuelve a su dueño. Y esto es cada 50 años. Por eso todos esperaban la fiesta del jubileo. Si una propiedad, por ejemplo, estaba en el año 20 y faltaban 30 años para que se cumpliera el año 50, entonces se calculaban los precios, la fecha, cuánto había que pagar, se hacían cálculos, todo para poder, que él quería pagarla antes, podía pagarla antes de que se llegara al jubileo, pero les sacaban todas las cuentas. Estoy adelantando algunos temas porque necesito hacer algo que el Señor me dijo. Entonces, ¿por qué Dios permitía que se redimieran propiedades? Para evitar la avaricia y el materialismo en aquel entonces, para evitar la absoluta pobreza, para evitar la desigualdad, extrema riqueza o pobreza, para abrogar y eliminar completamente la esclavitud. Hubieron varios puntos del por qué Dios estableció esta ley. También se redimían personas. Ruth capítulo 2, versículo 20. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Yo me acuerdo, quiero hacer paréntesis en algo, cuando el apóstol David me mandó la temática, era larga. Y dije, ¿la corto o la dejo? ¿De verdad? ¿Qué hago? ¿La corto o la dejo? Y el Señor, tuve una instrucción del Señor y dije, no, hazla toda. Porque pensando en que usted le va a servir como material de ayuda, de poder enseñar, de poder compartir, de poder ministrar. Porque cada punto es importante. De verdad que cada punto, por una coma, una palabra, si no se entiende bien lo que está diciendo, podemos equivocar todo el contexto de lo que Dios está diciendo. Por eso acá vuelvo y dice, se redimían personas. Solo el pariente cercano los puede redimir. Cada integrante de la familia tenía la obligación de defender y proveer. Vale decir que si yo perdí una propiedad porque quedé endeudado por ABC motivo, porque me fue mal en el negocio, qué sé yo, mi pariente cercano podía redimir mi propiedad. Él iba y compraba la propiedad y me redimía a mí de lo que yo había hecho mal. Esa era la responsabilidad del pariente cercano. También su pariente más cercano tenía que comprar su libertad. Este podía ser un hermano y también podría redimir casándose con la viuda, si es que hubiera en estricto rigor. Jehová también redimió a Israel en Éxodo 6. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto,
y os libraré de servidumbre y os redimiré, compraré con brazo extendido. Israel, ellos no supieron lo que vivieron, pero hoy día nosotros sabemos que ellos fueron comprados con un cordero. El apóstol David en el año más o menos 2010, perdón, se me cayeron algunos años. En el 2010, mal no me recuerdo, 2012, estábamos en Catedral con Maturana y él impartió muchas clases. Me acuerdo que hacía CD, ¿te acuerdas, apóstol? Grababan CD. Así que terminaba la clase y cada uno compraba su CD y se iba con su dosis de enseñanza para la casa. Y yo acumulé hartos CD. Y un día de eso, estas locuras que hace el Señor, y yo soy un neófito en la computación. Así que llegué y lo metí, a lo mejor esta cuestión funcionará. Y lo metí ahí. Y empezó a salir la grabación. ¡Ah, qué bueno! Dije. Y a lo mejor podré dejarlo grabado. Y lo dejé grabado en el computador. ¡Qué bueno! Dije. Y si me pongo a escribirlo. Claro que yo en ese tiempo creía 1, 2, 3. Empecé a escribir. Escribí el estudio. Error mío fue contarle al apóstol David. Apóstol sabe que escribí este estudio. Luis, hay que hacerlo libro. No se fue para mi casa el apóstol David. Y se sentó conmigo. Ya, Luis, así se hace un libro. Así que me enseñó a hacer libros. Yo no tenía idea. Este libro, de este asunto que estoy aquí, se llama La Fiesta de la Pascua. Y todo ese audio, que son horas y horas de audio, están escritos en un libro. Y usted lo tiene, ya se lo mandé al apóstol. La Fiesta de la Pascua. Fíjate que ellos tomaban al cordero y buscaban en las ovejas. Y el más perfecto lo tomaban y lo metían dentro de la casa por 4 días, viviendo con una oveja. ¿Cómo sería usted viviendo con una oveja en estos tiempos? Por ahí su poquito de... ¿Cierto? Pero el cordero tenía que hacerse parte de la familia. No sé si me va siguiendo el tema. El cordero tenía que hacerse parte de la familia. Por eso vivía con la familia dentro de la casa. Por eso cuando hablamos de el Redentor, Cristo el Redentor, el Cristo se hacía parte de la humanidad. Vino aquí a establecerse. Vivió como nosotros. Y habitó entre nosotros como un ser humano. Ahora, en Edén, la Biblia dice que todos fuimos y quedamos esclavos. Todavía cuesta en algunas iglesias entender este punto. Génesis capítulo 2, verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Adán y Eva están en el huerto. Primero crea a Adán, ¿cierto? De barro y le sopló el ruach. Al soplar el ruach es aliento con vida. Millones y millones de personas fueron introducidas dentro de Adán. Luego le crea a su ayuda idónea. Ya, su ayuda idónea, pues. Y Eva, ustedes saben, viene el diablo a la tienda, come del fruto prohibido, y cuando ellos comen del fruto prohibido, el pecado entró en ellos, en su carne. Romanos 5:12 dice textualmente, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hay gente que no entiende este punto. Mira, mi papá soñaba con tener un teléfono en la casa. Hoy día hasta los niños chicos andan con teléfono y se conectan a internet y hacen videollamadas. Antiguamente habían pendrives chiquititos que se lograba mucha información, hoy día hay teras, más información. Hoy día se puede subir a la nube, que súbelo a la nube. Next, paso. Pero toda esa tecnología está. Hace años no estaba, hoy día está. Por eso hoy día hay gente que le cuesta entender cómo yo pude estar metido dentro de Adán. Y estaba, porque cuando Adán pecó, yo también pequé. Entonces, cuando Adán cayó y quedó esclavo del pecado, yo también fui esclavo del pecado.
Por eso el salmista, ahora, perdón, déjame agregar algo aquí. Este pecado trajo muerte espiritual para toda la humanidad. Nos consideró Dios, somos enemigos de Él, Romanos 5:10. Estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Éramos hijos de ira, Efesios 2:3. Y así como estos, muchos textos nos avalan y nos dicen que nosotros estábamos en pecado. No teníamos parte, mira, éramos hijos engendrados en la eternidad, venimos a la tierra, nacimos por medio de un hombre y una mujer y nacimos bajo pecado. Por eso el salmista en el Salmo 51:5 dice en la Reina Valera: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero en la traducción lenguaje actual dice: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era pecador. Nosotros vemos a un bebé hermoso, precioso, recién nacido, lindo el guacho, qué precioso, ¿cierto? Pero ese bebé es porque trae un pecado dentro de él. No fue culpa de él, sino es un asunto de Adán, por cuanto todos pecaron, dice. Ahora, la expresión cuerpo de muerte, porque Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el pecado entró en el cuerpo. Y él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La expresión cuerpo de muerte no se refiere a la mortalidad del cuerpo, sino a ser esclavo de la muerte e instrumento de ella. Ahora, la redención es la solución a la esclavitud. La única manera que un esclavo podía dejar de ser de su amo era que otro lo redimiera. Levítico 25:48 dice: su compatriota tiene derecho a que se compre su libertad, aún después de haber sido vendido. Otro compatriota puede comprarlo de nuevo. En la historia bíblica vemos, en el caso de la viuda, que murió su esposo y quedó con deuda. Y viene el acreedor a reclamarle a sus hijos que como esclavos. Ella va a hablar con Eliseo, el profeta, y le dice: profeta, le dice, mi esposo ha muerto y quedé con deuda. Necesito de tu ayuda. Mi esposo fue fiel contigo y fue fiel con Dios. Necesito de tu ayuda. El profeta le dice: vete a tu casa, consíguete vasijas y no pocas, y enciérrate en tu casa con tus hijos. Ella va y lo hace así y empieza a fluir el aceite. Cuando se llenaron todas las vasijas, el profeta le dijo: anda, vende el aceite y con el dinero paga la deuda y el resto vive tranquilamente. Entonces, ¿por qué? Porque para poder dejar de ser de su amo, alguien tiene que pagar una deuda. El punto esencial es que todavía la iglesia no hemos entendido. Voy a graficar en esto. Nosotros metemos a la gente en nuestra iglesia y las metemos en nuestro sistema de iglesia. ¿Cuál es el sistema de la iglesia? El sistema es: les enseñamos a orar, les enseñamos los horarios de culto, los colocamos a la puerta, los ponemos a coordinar. Si salimos a predicar, salimos con ellos a predicar, ¿cierto? Porque la iglesia, comillas, tiene la forma en que ellos bautizan solamente sumergido. Y como él empezó a ir a la iglesia en marzo, así que cooperaste. Hasta el 8 de enero te podemos bautizar sumergido. Así que lo hacen parte de la iglesia. Pero esa persona que lo hace parte de la iglesia, literalmente no es hijo de Dios. Es hijo de Dios desde la eternidad, pero aquí en la tierra está bajo pecado. Es hijo de ira, es enemigo de Dios. Así lo considera la Biblia. Y es urgente que tú y yo lo hagamos nacer de nuevo para que él se reconcilie con Dios, porque él está bajo pecado. Él necesita ser libre del pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de Adán y Eva, que ellos cometieron y trajo condenación para todo el mundo. Por eso la mayoría de la gente que se acerca a mí o que ministro yo, de inmediato le digo: tú necesitas a Cristo, y en 3 tiempos ya la estamos bautizando. Es que tiene que ser así, porque es el modelo bíblico que Dios estableció. Ahora, los esclavos eran redimidos pasando de uno amo a otro.
Levítico 25:44 dice, si ustedes quieren tener esclavos, cómprenlos en las naciones vecinas. A ellos sí podrán tenerlos como esclavos y hasta dejárselos a sus hijos como herencia, pero no maltraten a ningún israelita. Dios permitió la esclavitud. Ahora, ¿por qué permitió Dios que los israelitas compraran esclavos en naciones vecinas? Porque los esclavos eran maltratados, eran golpeados, castigados, hasta muertos, porque un esclavo, usted sabe, no tiene derechos, porque eran esclavos. Entonces Dios permitió que el pueblo de Israel comprara esclavos para poder, de alguna forma, hacerle la vida menos dura. La redención por Cristo es la única solución a la esclavitud espiritual en la que los hombres viven hoy día. La gente ya entra a nuestra iglesia y son esclavos del pecado y hay que liberarlos. Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, la redención, Él te compró. Veo a varias vírgenes cabeceando de aquí. Hija, prepara el chofar. Ya. A la otra voy a nombrar. Se peguen un codazo santo para arriba así. Entonces, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí 3 puntos. Cristo nos redimió. Mira, quiero graficar esto primero. El tabernáculo terrenal. En el tabernáculo terrenal estaba primero, tú entras al tabernáculo y está el atrio. A la entrada, al pasar, está el altar de sacrificio de bronce. Tú sigues avanzando, está el lavacro. Luego te encuentras con el santuario. Tú entras por una cortina y entras al santuario. En el santuario está la mesa de los panes, está el candelabro y está el altar del incienso frente a frente a la cortina. Tú pasas la siguiente cortina y entras al lugar santísimo. Detrás de la cortina, frente a frente al altar del incienso, está el arca del pacto, donde el sumo sacerdote derramaba la sangre para hacer expiación por el pueblo de año en año, de año en año. Ya, volvamos al atrio, acá, al atrio. Me falta la pizarra en la iglesia, yo tengo la pizarra y al tío me ponga la pizarra. En el atrio, ¿cierto? El altar de sacrificio. Este altar de sacrificio que está en el atrio representa la cruz de Cristo. El atrio es el mundo. Cristo está en la cruz. Cuando Cristo está en la cruz, está cargando con todos los pecados, con todas las enfermedades. Ahí está. Pues gracias, Oscarito. Te debo, ahí nos relamos la buena. Ahí está, ¿viste? El candela. Pero este es el santuario. ¿Cómo está? Si no, yo voy a clase. Este es el santuario, falta el atrio. ¿Te comiste algo? Ahí está, Oscarito. Denle un aplauso a Oscarito, por favor, que nos ayuda. Ahí está el altar de bronce. Toda esa parte que no está con la de allá, toda esa parte donde se aparece el altar de sacrificio y el lavacro, toda esa parte se llama el atrio. Eso representa al mundo. Cristo está en la cruz. Y cuando Cristo está en la cruz, está muriendo. Está pagando por los pecados de todo el mundo. Nos está comprando. Esa es la palabra. Nos está redimiendo. Por eso a mí me gusta el texto. Quizás sonará fuerte o difícil de entenderlo. Hebreos 12:2 dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y yo le pregunto, ¿cuál era el gozo en la cruz? Claudito, tú que eres un máster. ¿Cuál es el gozo? Si Cristo está allí muriendo, está agonizando, ¿cierto? ¿Cuál es el gozo? El gozo es que en el espíritu Él sabe que está comprando, que está liberando, que está rompiendo cadenas de todo el mundo. Ese es el gozo de Jesús. Su cuerpo, déle un fuerte aplauso. Si se lo va a dar, déselo con ganas. Pero fíjate, después que derrama toda su sangre, porque
cuando lo colocan en el cepo y le empiezan a dar de latigazos a Jesús, cuando ya en la espalda ya no tenía más donde castigarlo, lo dieron vuelta a Jesús. Tengo otro libro que se llama Los 3 días de Jesús. Bueno, lo estoy vendiendo barato. El caso es que cuando lo dan vuelta, lo hacen pedazos toda esta parte. Cada latigazo cae sangre. Cada sangre, cada gota de sangre lleva tu nombre. Cada gota de sangre lleva tu nombre. Yo te compré cada gota de sangre. Y mira, tengo que mirar con él. Mira, después que pasa la cruz, él es el sumo sacerdote. Él tuvo que pasar por todo este proceso. Luego Jesús toma su sangre y entra. A ver, volvemos al tabernáculo. Oscarito, por favor, ayúdame. Y luego toma esa sangre y entra en el lugar santísimo, pero no el terrenal, en el cielo mismo. Allá, en el santuario ahora, Oscarito, en el santuario ahora. Entra al lugar santísimo, en el tercer cielo, y entra allí, ahí atrás del arca del pacto. Me falta más largo el brazo. Y entra allí y derrama su sangre. Y cuando derrama su sangre, Dios mira esa sangre y dice: ya no hay pecado. Está todo cumplido. Se terminó. Se cumplió. Se terminó. Esto lo hace Jesús. Esto lo hizo. Esa es tu redención. Esa es mi redención. Es que Él te compró. Es que Él pasó todo el proceso. Él aguantó todo por ti y por mí. Y te estaba comprando y te compró. Y cuando remató, fue allá arriba con su propia sangre y quitó de una vez y para siempre. Pero en la cruz estaba castigando el pecado. Estaba venciendo el pecado. Estaba llevándose las enfermedades, porque Isaías 53:4 dice, 53:4 y 5 dice: Él se llevó las enfermedades. Levanta tu mano allí, cierra tus ojos y dile: Señor, en esta tarde yo lo creo con todo mi corazón, que tu sangre compró mi libertad y también mi sanidad. Yo soy sano en el nombre de Jesús, porque tú te llevaste todas las enfermedades. Tócate allí donde estabas enfermo, y decláralo ahora, porque hay sanidad en esta hora. Hay sanidad en esta hora, porque Él se llevó las enfermedades. ¿Alguien me dice un amén a eso? Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando se trataba de redimir alguna propiedad familiar, persona de la familia, el único que podía redimir era un pariente cercano. Nadie más podía hacerlo. Levítico 25:48 dice: después que se hubiere vendido todo, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, un pariente cercano de su familia lo rescatará. Habían 3 palabras que nuestro apóstol David nos enseñó en el libro de la fiesta de la Pascua. No, perdón, en la doctrina de la redención, porque este tema es una doctrina, y en el libro que el apóstol David nos enseñó y que yo lo hice el libro, se llama La doctrina de la redención. Es una doctrina. Y tú tienes que estudiarla. Pídesela a tu apóstol, porque yo le cobré a él el libro. No, estoy bromeando. Entonces, la primera palabra ahí es Gal. Gal significa que un pariente redimía la propiedad comprándola. A este pariente se le llamaba el pariente redentor. El único que tenía el derecho, el pariente redentor. Este pariente tenía 2 obligaciones: redimir o comprar la propiedad familiar, o casarse con la viuda para levantar hijos. Él tenía esas 2 obligaciones. Vos, el tío de Elimelech, esposo de Ruth, dice: ahora que, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Fíjate que vos es tío de Elimelech. Elimelech es esposo de Ruth. Ruth tenía un esposo. Murió el esposo. Tenía 3 hijos. Murieron los 3 hijos. Quedó viuda y las nueras que ella tenía quedaron viudas.
Así que le dijo a las nueras, si quieren pueden irse, porque ya no tengo más hijos y se pueden ir. Se fueron dos y Ruth quedó con ella y le dijo, no, yo te seguiré a donde quieras, que tú vayas, quiero que tu Dios sea mi Dios, etcétera. Pero vos le dice que él puede redimirla, pero había un pariente más cercano, porque vos era tío del esposo de Ruth. Y había otro pariente que era más cercano, podría ser hasta ser un hermano de Elimelech, y ese tenía el primer derecho para redimir. Por eso Levítico 25:25 dice, cuando tú empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, más cercano, él tenía el derecho para redimir. Ahora, para redimir había que pagar un precio, sí o sí. Nadie podía quedar excluido. Los niños, por ser niños, pagaban una cifra, una cantidad de dinero. Las mujeres pagaban otra cantidad de dinero, los hombres también. La mujer siempre pagó menos. Leyes que no entiendo, pero todos tenían que pagar. Si alguien podía decir, es que yo no tengo dinero para poder pagar, iba a hablar con el sacerdote y el sacerdote le decía, mira, te puedo hacer hagamos, para que pagues menos, le decía. Pero nadie podía excluirse de no pagar. Si no pagaba, entonces seguía siendo esclavo, seguía siendo esclava. Ahora, el redentor debía tener la economía, la solvencia para poder redimir. Levítico 25:48 dice, ese israelita tendrá el derecho a ser rescatado. Esto podrá hacerlo un pariente cercano y hasta el mismo si cuenta con los medios suficientes. Ruth 2:1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico. Él tenía la economía para poder redimir. Entonces, él tenía dos atributos. Tenía que ser pariente cercano y tenía que tener los recursos. Para que pudiera redimir, tenía que ser pariente cercano y tenía que tener los recursos para poder redimir. No había otra forma. Veo cabeceando otras vírgenes por ahí. Ya. Cristo es nuestro Redentor perfecto. Fíjate que en Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención no es por un año, ni por 5, ni por 10. Es eterna. Eterna redención. En Éxodo 12:5 dice, el animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas. Vuelvo atrás, en el Antiguo Testamento. Cuando ellos querían tomar un cordero para hacer expiación, tenían que revisar al cordero, hacerle un análisis, ver que no tuviera ninguna falla, que no estuviera enfermo, que estuviera perfecto. Cuando lo encontraban, ese escogían. Jesús, la Biblia dice, en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado. Primera de Juan 3:5, no hay pecado en él. No había pecado. Así que era perfecto. Porque el que quería redimir tenía que ser perfecto. Y Jesús era perfecto. No había pecado en él. Pero fíjate que hay algo trascendental en esto, que también lo puse en el material, y en el libro que usted ya tiene. Dice que Cristo tenía que ser calificado y tenía que ser examinado. El primer, el primero que lo examinó fue Pilato. En Juan 18:38 dice, yo no hallo ningún delito en él. Lo examinó y dijo, no hallo ningún delito en él. Nosotros sabemos que Cristo no tenía pecado, pero él estaba viviendo aquí en la tierra y tenía que ser calificado para que otros dijeran realmente no había pecado en él. Y lo examinaron. Caifás, Mateo 26:59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús
para entregarle a la muerte y no lo hallaron. Herodes, Lucas 23, 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas. Lo estaba examinando y no encontró ningún pecado, a no ser aquellos que dieron un falso testimonio en contra de Jesús. Ahora, el pariente cercano debía querer redimir. Tenía que tener la intención, el deseo y las ganas de querer redimir. Ruth, capítulo 4, verso 4 dice, si tú quieres redimirla, yo tengo aquí la versión PDT y la puse también ahí en el libro, dice, si tú quieres redimirla, entonces redímela. Si no, dímelo, pues yo soy el siguiente pariente más cercano. Entonces el otro pariente, el más cercano, dijo, yo la redimiré. Él dijo, yo lo voy a redimir, porque yo soy pariente, yo tengo el derecho, yo soy el más cercano, yo la voy a redimir. Y vos, que era el pariente rico, pero que no era el más cercano, era muy pillín. Y le gustó a Ruth. Y vio a Ruth y dijo, pero no podía redimirla porque no era el pariente más cercano. Entonces vos, siempre hay un pillín. Entonces vos, verso 5, estoy en Ruth 4, 5. Entonces vos le dijo, cuando le compres la tierra a Noemí, comprarás también a Ruth, la mujer moabita, para restaurar el nombre del difunto en su herencia. Al oír esto, el pariente respondió, yo no puedo redimirla, pues arruinaría mi propia herencia. Así que como yo no puedo redimirla, puedes redimirla tú. El pariente cercano tenía que querer redimirla. Como él dijo, no, yo no quiero redimirla porque va a arruinar mi herencia, dijo, voy a tener quizás hijos con ella, no quiero problemas, así que no, redímela tú. Y le entregó el pase a vos para que él la redimiera. Pero el pariente cercano tenía que querer redimirla. Eso era lo que establecía la ley. El pariente más cercano declaró, no sea que dañe mi heredad. Cristo estaba dispuesto a morir por redimirnos. Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros hemos leído, ¿cuántas veces usted ha leído este texto? A ver, y lo pasamos tan rápido. Y nos está diciendo que Él nos rescató, que Él nos compró. Y Él estaba dispuesto a dar su vida por nosotros. Cristo murió en la cruz y con su sangre nos redimió. La única forma era con la sangre de Jesús. Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde Génesis hasta la cruz hay alrededor de 4.000 años. Desde la cruz a la actualidad hay alrededor de 2.000 años y fracción, alrededor de 6.000 años en total. La Biblia dice que Cristo desde la fundación del mundo ya sabía que iba a tener que venir, Él quería venir y que nos iba a redimir con su sangre, porque es algo trascendental que nosotros hoy día estamos aprendiendo. Redimidos para ser de Él y para servirle a Él. La redención de Cristo nos hizo ser propiedad de Él. Romanos 1:6 dice, entre los cuales estabais también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Veo varias vírgenes de nuevo cabeceando. Pégale su codazo al que está al lado ahí. Esclavo, la palabra esclavo es doulos de Jesucristo. Esta palabra tiene dos trasfondos. Primero, Pablo dice que eres Kyrios en griego. Pablo dice, Él es mi Kyrios o mi Curios. Cuando Pablo dice, Él es mi Kyrios, hablando de Cristo, Él es mi Curios, Él está diciendo, Él es mi dueño, Él es mi amo, Él es mi Señor. Eso dice Pablo. Él sabe que Cristo lo compró. Y Él está diciendo, ya yo no más. Él es mi dueño, Él es mi amo, Él me compró. Y también dice doulos. Y doulos significa que Pablo se consideraba esclavo de Jesucristo, lo consideraba su dueño y su Señor. Pablo dice que él ya no se pertenecía a sí mismo, sino que le pertenecía a Cristo, a quien lo compró. Es
como cuando tú, disculpe la comparación quizás un poco torpe, pero cuando tú compras un auto, tú haces la transferencia y el auto pasó inmediatamente a ser de otro dueño. Cristo te compró con su sangre y tú pasaste a ser propiedad de Él. Mira, en este punto quiero hacer algo enfático. En el libro de Deuteronomio, Oscarito, si me ayudas, Deuteronomio capítulo 15, verso 16. Dice, si el esclavo te dice, no quiero irme, porque te ama a ti y a tu familia y considera bueno seguir siendo tu esclavo. El esclavo llegaba el año de la fiesta del jubileo y el esclavo quedaba libre. Tenía ese derecho de quedar libre. Entonces, el esclavo, porque quedaba libre, le decía a su amo, ¿sabes qué? Yo no quiero ser libre, porque tú eres bueno conmigo, tú eres bueno con mi esposa, tú eres bueno con mis hijos, tú nos tratas bien, nos cuidas. Yo no quiero irme de tu lado, yo quiero servirte, seguir siendo tu esclavo por siempre. Entonces el amo le decía, bien, me parece bien, pero que tenemos que hacer algo. Sí. Y tomaba una lerna y lo acercaba a una puerta y le perforaba la oreja. Porque él decidió ser esclavo por siempre de su amo. Cuando yo entendí esto, yo dije, yo no lo hice. Yo acepté a Jesús en mi corazón, comillas, lo que decía antes Eduardo. Pero entendí que Él es mi dueño, mi amo. Yo le digo un día, Señor, no perfores mi oreja, sino toma todo el control de mi vida. Porque Él me compró, eso hacía el esclavo. Le dice, yo no quiero irme de tu lado, quiero estar por siempre contigo. Porque tú eres bueno conmigo, tú tratas bien a mi esposa, tratas bien a mis hijos. Yo quiero estar siempre contigo porque tú eres buen amo. Eso hizo Cristo contigo. Y eso es lo que nosotros hicimos y no nos dimos cuenta por lo que Él hizo con nosotros. Ahora, nos redimió para que vivamos para Él. Romanos 14, versículo 8. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos propiedad de Él. Él nos compró. Nosotros decidimos salir de un lugar y pasar a otro, porque lo decidimos voluntariamente. Entonces, porque Cristo para esto murió y resucitó. La palabra allí que emplea es, no vuelvo a anotarla, Kyrios. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Nos redimió para que sirvamos a Dios a su justicia. La Biblia dice en Romanos 6, 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. En otras versiones dice, están al servicio de Dios y para hacer el bien. En la versión PDT dice, y ahora son esclavos del bien. Somos siervos de justicia, en otras palabras, somos siervos para hacer el bien, para ayudar a otra gente, para servir. Eso no sé lo que nos está diciendo. Ahora, ¿de qué nos redimió Jesús? Lo primero que es, nos redimió de la esclavitud de la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Gálatas 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando llegó el día señalado, Jesús sabía todo, cuándo tenía que venir a la tierra y cuándo se iba a morir, cuándo se iba a ir, etcétera, etcétera. De hecho, en una oportunidad se acerca a Felipe y le dice, Jesús, te buscan 2 griegos afuera. Y Jesús dijo, ha llegado mi hora. Siempre supo el día y la hora en que tenía que venir a la tierra, meterse en este cuerpo y luego qué día iba a morir. Lo tenía todo claro Jesús. Segundo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Estar bajo la ley significa que éramos esclavos del pecado y este nos dominaba sin remedio, porque estábamos bajo la ley, nos dominaba sin remedio. Cuando estábamos bajo la ley, el pecado adquiere un poder irresistible sobre nosotros. Entonces, estar bajo la ley es estar bajo su autoridad. Romanos 3:19, es estar bajo su poder irresistible, Romanos 7:1, es estar bajo su régimen controlador, Romanos 7:6, es estar encerrado y confinado,
Todo esto lo hace Satanás, el diablo. No hable muy fuerte para que no despertar los hermanos que están. Ya. Nos recibió o adoptó como hijos. Mira, una persona que está aquí sin Cristo es hijo de Dios, pero en la eternidad se metió en un cuerpo, nació por medio de la unión de un hombre y una mujer, ¿cierto? Esa persona nació, está aquí en la tierra, no tiene a Cristo en su corazón, no ha confesado, ¿ya? Para que me entienda bien. Es hijo de Dios porque fue engendrado en la eternidad, pero aquí está en la tierra, es hijo de Dios, pero está bajo el pecado de Adán y Eva. ¿Se entiende ese punto, cierto? Para Dios, Él es hijo, pero es considerado hijo niño. Hijo niño. Cuando esta persona confiesa a Jesús y se bautiza, pasa a ser hijo adulto. Cambia así, radicalmente. Porque un hijo adulto puede recibir todo lo que Dios tiene para él. Porque Dios tiene muchas cosas que son de nosotros. Pero cuando éramos hijos niños, no las podíamos recibir porque no lo íbamos a entender. En cambio, cuando la persona confesó a Jesús y se bautizó, pasó de ser hijo niño a hijo adulto para recibir todo lo que es tuyo y que hoy día puedes recibir. Y eso es lo que hoy día nosotros tenemos que entender. Ahora, nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió, dice Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley es la maldición de Dios. En Gálatas 3:10, pero en otra versión dice, ya que fue Él el dador de la ley y el que estableció que sería maldito quien no la cumpliera. Nadie pudo cumplir la ley. Nadie nunca pudo cumplir la ley. Entonces, Dios estableció que no la cumpliera, era maldito. Entonces, la maldición de la ley es la pena de muerte que se impone al transgresor y que todos hemos recibido por haber pecado. Cristo nos redimió, significa que Él tomó el castigo que nosotros merecíamos, pagando así el rescate por nosotros, haciéndonos totalmente libres de la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El apóstol David nos ha enseñado en las clases de los días viernes. Voy a preguntar, ¿cuántos se conectan los días viernes? Levántenme los brazos. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos mal, arrepientan de su pecado inmediatamente. El apóstol David ha hecho extensiva las clases y ha sido acucioso en cuanto a que nos sacó de la ley. Y nos dio una cátedra con respecto a eso, para hacerte entender. Y cómo hoy día nuestros hermanos judíos mesiánicos nos están diciendo que tenemos que circuncidarnos y guardar la ley, guardar tantas cosas. Escribió también un libro que se llama Mesiánicos y Reformados. Muy buen libro. Ha aprendido harto este cabrito David Márquez conmigo. Pero ¿cómo estoy, Claudito? ¿Estamos bien? Ya, sigamos. Nos redimió de nuestros pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra original aquí es apolutrosis, que quiere decir un prisionero de guerra o un esclavo. No tiene derecho. Y Cristo nos sacó de allí, de esa condición. Esta liberación es de una persona en una condición de la que ella misma es incapaz de poder salir. Necesita que alguien te libere. Necesita que alguien te libere. Por eso es imperativo a la gente ministrarle la salvación de inmediato. El otro día salimos a evangelizar, a buscar cosecha. Y anotamos el nombre de una niña. Y yo le dije, voy a estar orando por ti. Y me metí fuerte a la oración. Le pongo bueno cuando oro. Y empecé a orar por ella. Empecé a orar. Antes de ayer nos llamó. Y fuimos con mi esposa. Dios provocó una situación. Y nos contaba lo que estaba viviendo. Yo le dije, usted lo primero que necesita es Cristo en su vida. Lo primero que necesita es Cristo. Si usted ve en mis redes sociales, ahí aparece. Porque lo que primero hacemos es trasladarla al reino de Dios. Ahora,
Esta redención incluye dos cosas: la liberación de la pena del pecado, la reconciliación con un Dios ofendido. Nos redimió de toda iniquidad. Iniquidad en griego es anomía. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. La iniquidad es la esencia del pecado. Es el deseo del hombre de ser ley para sí mismo sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Nos redimió de la culpa. Romanos 3:23 dice: justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados significa declarados no culpables. Cuando en la corte declara inocente al acusado, se eliminan todos los cargos del acta. Delante de él se eliminan todos los cargos. Es el juez que dice sin pecado, lo libera de todo cargo, de toda culpa, y lo declara libre y absuelve todo. Ahora, en el caso de nosotros, cuando Dios nos perdona nuestros pecados, limpia nuestros antecedentes penales, pero en el cielo. Están borrados todos los pecados, automáticamente. Por la redención de Cristo fuimos libres de la esclavitud y condenación del pecado. Nos rescató de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. Esto es espiritual. Cuando leemos Colosenses capítulo 1, verso 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Trasladar en griego es metistemi y significa que por la victoria de Cristo fuimos sacados del reino de Satanás y trasladados al reino de su Hijo. La persona está viviendo aquí mismo en la tierra, en el mundo, igual que tú y que yo. Pero ella o él está bajo el reino de Satanás, porque es el príncipe de este mundo. Cuando tú ministras a la persona y le ministras la salvación, inmediatamente tú la trasladas al reino de Dios. Ella sigue o él sigue viviendo en el mundo, pero es trasladado al reino de Dios. Y eso tiene que hacerse en el momento, en el instante. Pero todavía hay iglesias y todavía hay pastores que espérate un poquito, que tiene que ir a unos discipulados. Es que espérate un poquito, yo no, discúlpeme, pero yo no creo en el bautismo por aspersión y por derramamiento. Para mí el bautismo tiene que ser por inmersión. Ya, bueno, lo que tú creas. Pero yo creo lo que la Biblia dice, porque la Biblia nos habla de 3 tipos de bautismo. Y es fundamentalmente porque él o ella es trasladado al reino de Dios. Por eso primera de Juan 5:18 dice que Dios coloca un cerco, que Él nos engendró y que ya el maligno no tiene poder y autoridad sobre nosotros, porque somos propiedad de Dios. Por eso dice la Biblia: fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, fuimos trasladados de la esclavitud a la libertad, fuimos trasladados de la condenación al perdón, fuimos trasladados del poder de Satanás al poder de Dios. Todo esto ocurrió en nosotros. Nos rescató del temor de la muerte. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mira, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando uno viene a Cristo, lo que se regenera o lo que nace de nuevo en ti y en mí es tu espíritu. El alma y el cuerpo son Adán y siguen pecando. Lo dice Pablo en muchos pasajes bíblicos. Este espíritu, a ver si lo explico bien. En la eternidad nosotros fuimos engendrados como seres espirituales. Cuando Dios crea a Adán, los crea espíritu humano, alma humana y cuerpo humano. Él es, o una persona es engendrado en la eternidad como ser espiritual y es introducido en una persona. Él tiene 2 espíritus. Voy a explicar bien esto, no esas cosas que alguno me diga: no, es que la bata. Esos 2 son uno solo. Cuando Adán pecó, lo que murió es el ser espiritual
o quedó, más bien dicho, inerte dentro del espíritu humano. Estaba allí por el pecado de Adán. Ese ser espiritual que venía con todo el power, con toda la fuerza, con todo lo de Dios, pero producto del pecado de Adán, él quedó dentro del espíritu humano, del ser humano, quedó allí inerte sin poder hacer nada por culpa del pecado de Adán. Cuando tú lo llevas a Cristo, este ser espiritual que está dentro del espíritu humano hace esto. Vuelve a la vida. Con todo el poder, con todo lo que tenía. Por eso es imperativo que tú lo traslades, los hagas nacer de nuevo. Le hagas la confesión de fe y el bautismo porque él necesita ser regenerado. Él necesita nacer de nuevo. Ahora, nosotros siempre cuando muere un ser querido, lloramos, ¿cierto? Ahí están las que le pagan. No, todos lloramos porque son nuestros seres queridos, ¿cierto? Y sufrimos porque los amamos. A mí ya se me han muerto varios seres queridos, mis padres, hermanos, etc. Y el cuerpo está allí. El cuerpo está allí. Pero él no está allí. Fue para arriba. Porque Cristo venció el temor de la muerte. Cristo lo derrotó. Ya no morimos. Nosotros, lo dijo bien el apóstol Eduardo de la mañana, nosotros no morimos, somos eternos. Porque tenemos la vida divina. Porque somos eternos. Nuestro espíritu es eterno. Nuestro espíritu no muere, es eterno. Entonces, ¿por qué tú tendrías que tener temor a la muerte? O a morir. Yo le digo siempre a mis hijos y a mi esposa, si yo muriera, quizá mi esposa irá a pegar unos cuantos lagrimones. Ya, me van a retar en la casa otra vez por culpa de ustedes, ¿ven? Entonces, Jesucristo se encarnó en un cuerpo para poder destruir a quien tenía el imperio, el poder de la muerte. Por eso que nosotros no morimos, porque somos eternos, porque Él pagó el precio. ¿Para qué nos redimió? Romanos 5:1 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados. La etimología de justificar significa absolver, ser recto, ser justo, tener razón, ser justificado. En griego el verbo es dikaio y significa considerar como justo o inocente, declarar ser justo, pronunciar a alguien justo. Entonces, dos puntos de vista humano y divino. Desde el punto de vista humano, justificar es probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o lo que se le declara que es culpable. Lo segundo es declarar justo al pecador por los méritos de Jesús. Tú eres justo. Por eso cuando hablamos acerca de las cortes celestiales y decimos que nosotros podemos ir al tercer cielo, podemos ir por la sangre de Jesús y podemos presentarnos delante de Dios justificados por Cristo. Porque Él nos abrió el acceso y podemos ir las veces que queramos a la presencia de Dios. Porque Él nos hizo aptos. Nosotros no teníamos ninguna capacidad, ni podíamos. Pero vino Cristo y nos abrió todo esto sobrenatural que hoy día podemos vivir y hacer. Y es por eso importante que tú entiendas esto, porque tú puedes ir. Nos acostumbramos a que siempre llamamos al comodín, pastor puede venir, orar en mi casa. Yo le digo a la gente, ora tú porque tú también tienes el poder, salvo en casos que yo realmente a veces no lo sepan o necesiten una ayuda, vamos nosotros y lo hacemos. Pero normalmente la idea es ir empoderando a la gente y decirle que tú también lo puedes hacer y hazlo tú. Esa es nuestra forma de trabajar. Ahora, para que seamos su pueblo, celoso de buenas obras, Tito 2:14 dice, se dio a sí mismo, en Efesios 5:2 dice que Jesucristo se entregó a la muerte y como dijo Pablo en Gálatas 2:20, se entregó por mí. Pablo dice, Cristo se entregó por mí, asumiendo y entendiendo este punto. Por nosotros, en griego es a favor de nosotros, para redimirnos, libertarnos de la esclavitud, pagando el precio con su sangre preciosa. De toda iniquidad es la esencia del pecado. El propósito de la redención de Cristo fue redimirnos de toda iniquidad y crear para sí un pueblo propio, liberado del pecado y celoso de buenas obras. Para ser pueblo de Dios, nosotros no éramos considerados pueblo de Dios. Nosotros no éramos considerados. Primera de Pedro 2:10
Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Nosotros no éramos pueblo. Y Él, por su gracia, por eso dice 1 Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Voy a invitarle a que se pueda poner de pie, me quedan algunos minutos. Y así algunos aprovechan de... Estírese, ¿no? Sin ningún problema, haga, relájese, acomódese, porque cansa. Y sabemos que es agotador todo este trabajo. Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué? Me acuerdo que hace un tiempo atrás, en este año, prediqué aquí justamente y me pidieron que tocara un tema y hablé de por qué la gente peca, porque la gente ha perdido el temor de Dios. Muchos cristianos han perdido el temor de Dios. ¿Por qué la gente miente? Porque perdió el temor de Dios. ¿Por qué la gente hace esto? Porque perdió el temor de Dios. La gente ama a Dios. Todos amamos a Dios. ¿Amamos a Dios? Amén. Lo amamos con todo nuestro corazón. ¿Pero por qué pecamos? Porque hemos perdido el temor a Dios. Hemos tomado las cosas a la ligera. Hoy día he entendido que Dios quiere hacer muchas cosas con la iglesia, contigo y conmigo. Estamos en los últimos tiempos. Este lema, este congreso es Cristo el Todo 3. Se está entronando cada día más a Cristo, porque Cristo es la esencia de todo. Cada expositor ha sido enfático en este punto. Desde anoche nuestro apóstol David, hoy día y después al final, entronar a Cristo en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio. En todo tiene que ser Cristo el primero. A cabalidad. En todo, debemos agradar a Dios en todo, agradar en obediencia, en hacer su voluntad, en agradarlo, en entender de que lo que Cristo hizo por ti no fue menor, porque si Cristo pagó un precio por mí tan alto y tan grande, imposible que yo pudiera pagarlo. Me acuerdo de la parábola de dos hombres que uno le debía al otro y el que le debía mucho dinero le dijo, tranquilo, te perdono la deuda. No te preocupes. Y le debía una cifra importantísima. Me di el trabajo de calcular y eran como $25,000 aproximadamente. Una cifra estratosférica que no podía pagar. Y le perdonaron la deuda. Y él vio a otro que le debía 5 lucas. Y págame las 5 lucas y lo llevó a la cárcel. Y le contaron al que le debía $25,000. Y él vino y le dijo, ¿cómo soy? Dijo. Esta es mi versión 2.0, Luis Monsalve, de allá de Puente Alto. No vas a nada, dijo. ¿Cómo soy? Dijo, tienes que la dejar pasar. Tenías que haber olvidado la deuda. Así como yo te perdoné la deuda, tenías que haber perdonado la deuda. Entonces yo te pregunto, iglesia, en este día, ¿cuánto costó tu redención? ¿Cuánto costó? Y costó la sangre, gota a gota. Y la hizo por ti, la hizo por mí. Y este es el día, y esta es la tarde. Pero Dios quiere hacer cosas con la iglesia, pero se encuentra con una estructura religiosa. Y choca. Choca. Y nosotros tenemos que, de una vez por todas, romper con esa estructura religiosa evangélica que nos viene frenando, nos viene trancando, nos viene haciendo perder muchas bendiciones. Porque este es el tiempo para ti. ¿Hace cuánto tiempo? Hebreos dice, debiendo ser ya maestros, de volver a enseñarles como a niños. ¿Cuántos de aquí que están aquí llevan años en esta iglesia? ¿Y dónde están tus frutos? Porque esa es la carga de esta noche. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Cuánta gente has ganado en este año? ¿A cuánta gente estás discipulando en este año?
Yo gente que gano, discúlpeme si soy autorreferente, con mucho respeto lo digo, pero gente que gano le digo, usted tiene que meterse en los discipulados de inmediato. No le permito que me diga que no, tiene que meterse en los discipulados. Porque es mi prioridad enseñarle la palabra. ¿A cuánta gente tú has ganado en este año? ¿A cuánta gente estás discipulando? ¿A cuánta gente estás hablándole de Jesús? De este Cristo maravilloso que pagó el precio por ti. Te cuesta mucho, me cuesta mucho hablarle, decirle, ¿sabes, vecina, vecino? Quiero hablarle de algo. Yo entendí en este congreso que Cristo pagó un alto precio por mí y también lo hizo por ti, y este es el tiempo que tú te acerques. Nos cuesta mucho decir eso. Es muy difícil hacerlo. Yo creo que no. Porque tú tienes gente que yo no conozco en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en tu vecindario. Tú tienes esa gente. Otro día llegó un joven y me dijo, no sé si decirlo o no, porque allá donde yo vivo me dicen el Barti. Tío Barti me dijo, no hay lo que hacer, tío Barti me dijo. Es que cuando yo era más joven jugaba la pelota y tenía el pelo largo, me decían el Barti Shot. Ya no soy el Bombo Fica, así que renuncio. Y él me dijo, no sé qué hacer, tío Barti, no sé qué hacer. Me dijo, estoy mal, dijo, necesito ayuda. No sé qué hacer, tío Barti. Y le dije, pelado, tú sabías. Cristo, necesitas a Cristo, peladito. Peladito, porque todos le dicen peladito. Peladito, tú necesitas ya a Cristo. Yo callo que sí, tío Barti, yo callo que sí. Es urgente, es urgente. Pero yo siento mucho, una carga aquí fuerte. Que algo tiene que romperse en este congreso. Que algo tiene que romperse en esta tarde. Y es contigo. Es contigo. Porque Dios quiere llevarte a los próximos niveles, a las próximas cosas que va a hacer Dios contigo. Porque Dios no tiene límites. No sé si estoy equivocado. Oscar, ayúdame. Jeremías 32, 27, por favor. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Quiénes tienen los imposibles? Nosotros. Y yo quiero llamar aquí en esta tarde, aquí siento mucho la carga, a gente que ha rehusado el ministerio, que le ha hecho el oso. No paso, que pase el otro. No, esta tarde yo quiero decirte a ti, Dios te está hablando a ti. Porque tú tienes un ministerio. Y esto tiene que extenderse ya. Y este es el tiempo de expandir el ministerio. Pero tenemos que romper con la religiosidad. Si hay alguien que en esta tarde quiera pasar, porque sabe que tiene un ministerio, no sé si es 1, 2, 5, pero hay personas que tienen ministerio y has estado rehusando el ministerio, como la experiencia que nos contó el apóstol Eduardo. Este es el tiempo. Lo segundo que quiero hacer, cierra tus ojos allí. Cierra tus ojos allí. Si tú hablas en lenguas, adora en lenguas. Si tú hablas en lenguas, adora en lenguas. ¿Hay alguien más que tenga ministerio? Pase en esta tarde. Conéctate con el Espíritu Santo. Conéctate en esta hora. Ministerios de jóvenes, ministerios de niños, ministerios de damas, ministerios. ¿Hay alguien más? Pasa en esta tarde. No te quedes allí, porque es Dios que te está llamando. ¿Puede levantar sus manos al cielo y repetir conmigo? Por favor, ayúdame. Dígale: Señor, he entendido que tu sangre, preciosa sangre, compró mi libertad.
y ya no soy esclavo. No soy esclavo del pecado. No soy esclavo de nada. Tú me hiciste libre. En el Espíritu sube arriba. En el Espíritu sube arriba. En el Espíritu sube a su presencia. Y prema bramiare cobra cerebral. Aquí vaya el chotaniare bro. Habla con Dios allí, habla con Dios, con el Cristo Redentor. Dile hoy en esta tarde, aquí de broma cerebral se quitori brama cereba. Atenima, delante de él pide perdón, pide perdón, pide perdón, pide perdón. Hoy día se activa tu ministerio, se activa tu ministerio, se activa tu ministerio, aleluya, se activa tu ministerio, se activa tu ministerio, sí Señor, se activa tu ministerio, se activa, aleluya, se activa tu ministerio. Hay rompimiento estructural en esta tarde, hay rompimiento estructural en esta hora. Sube iglesia, vamos, dale un gracias a Jesús por su sangre. Dale gracias porque eres libre. Dale gracias porque es tu Cristo Redentor, porque Él te compró, porque Él te hizo libre. Oh, precaraba y yo tiri procarami vosei andoriambe brocarava sere y probashetanari pre shtakere probas. Los que están aquí adelante, los que están aquí adelante, escúchenme. Los que están aquí adelante, los que están aquí adelante, digan conmigo: Señor, en esta tarde tú me trajiste y te pido perdón. De una u otra forma frené, tranqué la visión, el ministerio de llegar a mucha gente. Te pido perdón, me arrepiento delante de ti, pero levanto mis manos y declaro en el nombre de Jesús que yo soy tu esclavo, Dios, que tú eres mi Kyrios, que tú eres mi Señor, que tú eres mi amo, y ya no viviré por mí, sino viviré por ti, para hacer tu voluntad, para agradarte a ti. Desde hoy en adelante, desde este congreso, me encontrarás en las calles, me encontrarás en el vecindario, hablándole a la gente de ti. Yo recibo ahora, esa unción, ese poder, Señor, para salir, para conquistar, para avanzar. Coloca tus manos como para recibir. Coloca tus manos como para recibir. Recibe en esta hora. Recibe poder de Dios. Recibe restauración. Recibe sanidad. Recibe milagros. Hay diseños. Iglesia, recibe diseños. El Espíritu Santo me dice que le está entregando diseños. Recibe diseños, estrategias. Porque hay que romper, iglesia. La iglesia está muy religiosa, está muy cuadrada. Recibe diseños, recibe estrategias. Dios te las va a dar. Ahora te está mostrando. Espíritu Santo, abre los ojos del Espíritu. Abre tus ojos del Espíritu, iglesia, y ve en tu espíritu. Ve cómo Dios te está mostrando ciudades. Ve cómo el Espíritu Santo te está mostrando lugares. Ve cómo el Espíritu Santo te está mostrando nombres. Hay nombres de ciudades. Hay muchos de ustedes en el aeropuerto. Estoy soltando palabras. Y la economía, dice el Espíritu, yo la proveeré. Porque quiero que corra este mensaje. Hay alguien que tiene que gritar en esta tarde. Hay alguien que tiene que gritar en esta hora. Porque se está rompiendo, se está activando los ministerios. Aleluya,
Hay alguien que tiene que danzar en esta tarde. Ay, yo no te estoy escuchando, iglesia. Yo no te estoy escuchando, iglesia. Haz un desorden. Haz un desorden. Porque el Espíritu Santo está acá en esta hora. A la prema aquí divo. Aleluya. Da un grito de júbilo. Un grito de libertad. Hay un grito de victoria. Hay un grito de victoria. Aleluya. Porque hay algo que se está rompiendo. Hay algo que está ocurriendo en lo sobrenatural. Hay priame vasoya que eturiam me quería más frobasir y tu arria precara vasereva. Si cachetina, sigue en ese ambiente, sigue en esa atmósfera.